Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 30 de noviembre del año 2022 y estamos viviendo el último día de este mes de noviembre. Con razón, nuestra mascota del mes nos dice hasta el próximo año, porque parece que se salvó de la cena, así es que sigue con vida para el próximo año. Bienvenidos todos al momento de participar de nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Y como hacemos para comenzar cada miércoles, recordamos algunas actividades importantes de la iglesia, como por ejemplo, mañana, 1 de diciembre, se reanudan las reuniones de la Unión Femenil a las 11 de la mañana. Así que, hermanas, tomen nota y mañana les saludo a las 11 de la mañana aquí en el templo. También la escuela dominical de la iglesia, 9:45, estamos en este énfasis de reunirnos para empezar 15 minutos antes de la hora, de tal manera de tener tiempo de saludarnos, de estudiar la palabra y de prepararnos para el culto de alabanza. Así es que le invitamos para las 9:45 este domingo que viene. También recordarles que en nuestro aniversario este versículo fue el versículo que destacamos para celebrar estos 35 años. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y aunque ya estamos viviendo el año 36, pues gracias a Dios que ya tenemos esta bendición de recordar esta gran verdad por la cual estamos agradecidos al Señor. Muy bien, vamos ahora a la primera sección de nuestra jornada de día miércoles, en que nos ponemos en oración al Señor, levantando todas aquellas peticiones que hemos recopilado de la congregación y de nuestras familias. Cristina Segura, Jesús Piedra, Susana Pereira, Silvia Álvarez, Lupe Fong, Luz Emilia Azcárate, Abraham Escobar y su familia, Elidio Camacho. Tenemos que agregar aquí a María Camacho también, porque su esposa anda con un resfrío tremendo. Así que oramos también por la hermana María, por Julio Esquivel y este milagro de una médula ósea compatible. Mary Peña, operada de emergencia, que entendemos va un poquito a poco mejorando. Nuestra hermana Pilar García, nuestra hermana Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, familia de ella, Deida Márquez por un trabajo, y también Manuela, como mencioné la semana pasada, una compañera de la corte que tendrá una cirugía de tiroides dentro de pocos días. También agregamos a nuestra hermana Mirna Melchor, que ya está en vías de recuperación, estuvo en el hospital, gracias a Dios ya está en casita, pero requiere de unos días más de cuidado para que no se vaya a enfermar. Muy bien, estos son los motivos. Si usted tiene un motivo especial, pues menciónalo delante del Señor. Estamos seguros que el Señor va a escuchar también su petición. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque hay realidades en nuestra vida en las cuales podemos poner toda nuestra confianza sabiendo que son realidades que tú cumples y que por ello podemos acudir a ti con toda confianza y con toda nuestra fe, presentando cada necesidad de la cual hemos mencionado ya unas cuantas esta mañana. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y en este mes que estamos terminando, volvemos a decirte gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos estás dando y por lo que nos darás. Eres un Dios maravilloso. Y al anticipar la llegada del mes de diciembre, Padre, queremos festejar, celebrar, recordar, conmemorar el nacimiento de tu Hijo aquí en la tierra. Por ello, Padre, te damos gracias y pedimos tu bendición sobre cada uno de estos motivos. Y por favor te pedimos, Padre, que tú seas actuando en cada uno de ellos. Padre, si hay motivos que mis hermanos están mencionando ahora al momento de ver este programa, pues también te pido que tú obres maravillas y que respondas a la oración, a la fe y al anhelo del corazón de cada uno de ellos. Ponemos todos estos motivos delante del trono de tu gracia
y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Y ahora vamos a este segundo bloque de día miércoles en el cual estudiamos la palabra. Y quiero anticiparles que estamos entrando en este día en una serie en la cual contemplaremos diferentes preguntas sobre la Navidad. Preguntas que a lo mejor son comunes, otras no tanto, pero todas que a lo mejor han sido una inquietud en nuestra vida y en nuestros corazones. Hoy es el último domingo de noviembre, último día del mes, pero tenemos 4 domingos más, y todos ellos los vamos a invertir en responder algunas preguntas curiosas acerca de la Navidad. Y probablemente el último miércoles del mes, diciembre, estaremos anticipando algo en relación a la llegada del nuevo año en nuestra vida. Así que ese es el plan y es lo que estamos trabajando y preparando anticipadamente para tener todo claramente y en orden. La pregunta de hoy es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? O como podríamos también expresar, ¿nació Jesús realmente el 25 de diciembre? Bueno, y esa es la pregunta curiosa que tenemos esta tarde. ¿Por qué curiosa? Bueno, porque a veces escuchamos ciertos debates, a veces en la propia predicación se nos indican algunos detalles, pero no hay nada con certeza dicho, ni tampoco hay una negación completa a esto. Por ello, nos parece oportuno estudiar el tema porque es válido que nos cuestionemos cuándo nació Jesús realmente. Así que la pregunta es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Bueno, para empezar, lo más probablemente sea la primera mención del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, se remonta al siglo III, cuando Hipólito de Roma escribió lo siguiente: el primer advenimiento o la primera llegada, la primera venida de Jesús, de nuestro Señor en la carne, fue cuando nació en Belén el día 25 de diciembre, un día miércoles, agrega él. Así que esa es la primera referencia oficial que vemos acerca de este 25 de diciembre. Ahora, este es un comentario, fíjense, sobre el libro de Daniel, es el libro número 4 de este libro, página 23, pero interesante que se toque el tema allí en ese volumen. La primera mención de algún tipo de celebración en esa fecha se encuentra en el calendario filocliano, que representa la práctica romana del año 336. Como ven, estamos hablando ya del tercer siglo después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de 300 años donde recién el tema de la fecha del nacimiento de Jesús toma cierta relevancia. Pero, contrario a lo que millones de cristianos en el mundo celebran, los estudios, todo demuestra que no fue posible que el Mesías naciera en esa fecha. Es decir, que lo más probable es que Jesús no pudo haber nacido exactamente, prácticamente con una diferencia de 4 días, al inicio del invierno. ¿Por qué? Lo comenté el domingo pasado, esto del invierno, porque probablemente hacía ya mucho frío allá cerca de Jerusalén, en Belén específicamente, más abajito, unas 40 millas más abajo de Jerusalén, estaba Belén, y en esa época ya el frío se había declarado, fuertemente declarado. Así que eso da una idea de que era poco probable que notáramos esta escena tan bonita de los pastores cuidando a su rebaño y que cantaron y
y todo eso, y que después bajaron a Belén, al pueblo, a visitar el lugar donde Cristo había nacido. Tampoco hay referencias bíblicas ni documentos que sugieran que Jesús nació la madrugada del 25 de diciembre. Lo que vemos son escritos como el que acabo de mencionar de este hombre Hipólito de Roma que escribió esta referencia, pero no hay otros datos realmente que nos enseñen una evidencia de que Cristo nació en esa fecha. También quiero comentar algo que afirma el doctor Javier Alonso López, un filólogo, historiador y biblista, que expresa que abordar este tema del nacimiento exacto de Jesús, lo primero que hay que decir es que las pocas informaciones que tenemos respecto a este hecho, información específica, bíblica, en las Sagradas Escrituras, están básicamente apoyadas en solo 2 versículos. Veamos esos versículos. El Evangelio de Mateo y Lucas, escritos aproximadamente entre el año 80 y 90 del siglo I después de Cristo. O sea que esos comentarios ya tenían a la fecha unos 80, 70, 60, unos 50 años de antigüedad, lo cual se dice fácil, pero son ya 50 años. Y yo buscaba algún parámetro de referencia en mi propia mente para poder mostrarles estos 50 años. Fíjense que el próximo año, en el año 2023, se van a celebrar prácticamente 50 años del pronunciamiento militar en mi país, Chile. También fue la caída de un gobierno elegido democráticamente, pero que culminó con esa triste historia de un presidente que se quita la vida y que finalmente hace que un nuevo sistema de gobierno impere en el país de Chile. Ahora, yo pienso en los jovencitos que están naciendo ahora, que ya tienen 10, 15, 20 años. Ellos ya ha pasado más de 30 años del evento ese, y los que están naciendo ahora, pues ya 50 años atrás. Eso como que suena ya a otro siglo, lo cual realmente es así. Que ellos reciban información objetiva acerca de eso, también es dudoso, porque pues siempre ya la historia va interpretando los hechos, como un famoso museo del recuerdo que hay en Santiago de Chile, donde todos los que lo visitan, la mayoría sale frustrados porque entienden que no se identifica realmente toda la historia que estaba detrás de ese evento. En cambio, para otros es la mera y mismísima verdad. Así que ese dato quiero contagiarles un poco para mostrarles que aunque Mateo y Lucas escribieron esto, lo escribieron 50, 60 años después de que ellos fueron testigos oculares prácticamente de la historia, pero que sin embargo van quedando detalles rezagados en los rincones de la memoria, y por lo tanto puede ser que haya una distorsión muy grande entre estos eventos. Así que el Evangelio de Mateo, como digo, y Lucas son los únicos que dan detalles acerca de esto. Y por supuesto, como comentaba hace un momento, 50 años después de la muerte de Jesús y unos 80 después de los hechos narrados sobre el nacimiento de este, por supuesto van a traer ciertas divergencias. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, las 7 cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, a Filemón, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Dije 7 cartas, ¿verdad? Bueno, ahí están 6 más las 2 de Corintios, son 7. Así que no se me pongan aquí evaluadores de la historia, lo hemos hecho esto con mucho cuidado.
Así es que ahí están los 7. ¿Y por qué se habla de esto? Porque hay evidencia histórica de manuscritos que los textos que tenemos al día de hoy son exactamente como fueron hace 2000 años atrás. Los otros se piensa que tienen ciertas variaciones, por eso no están entre los 7 más verdaderos. Y el evangelio más antiguo es el de Marcos, que también tiene una precisión y exactitud con los manuscritos más antiguos tremendamente grande. Así que, ¿por qué mencionamos esto? Porque ninguno de estos 7 manuscritos, ni tampoco el Evangelio de Marcos, dan ningún detalle acerca de el nacimiento de Jesús. Pensemos en Pablo, un erudito, un hombre tremendamente educado, disciplinado, de una mente lógica. Sin embargo, no menciona nada del nacimiento de aquel que cambió su vida y que le dio una nueva perspectiva y una nueva misión, propósito a su propia vida. No mencionó nunca dónde, cuándo ni cómo nació el Señor Jesús. Así que esta aparente ignorancia de parte de Marcos y de Pablo, puede parecer sorprendente. Pero hay que tener en cuenta que los primeros cristianos, el mensaje de Jesús era la llegada del reino, de un nuevo reino. Y eso era lo más importante y lo que Cristo más destacó, la llegada de su reino. Un reino que comenzaba a ser establecido desde el momento en que Él estableció la iglesia. Y que ese reino iba a llegar muy pronto, de manera inminente venía. Por ello, la gran preocupación de todos los escritores fue precisamente reforzar ese concepto de que el reino viene y viene otra vez, ¿verdad? Sin embargo, ya que han pasado casi 2000 años, sabemos que el Señor tiene sus planes y que hasta el momento no viene ese reino todavía y que no sabemos cuántos años más pasarán para que ese reino venga, regrese. La segunda venida de Cristo, claramente la Escritura dice que no es negocio nuestro saberlo. Simplemente no se preocupen de eso. No anden contando ni adivinando, porque el maestro dijo, ni aún yo lo sé. Mi Padre es el único que lo sabe. Así que es un tema que hay que descartar de la mente y del corazón. Así que cuando comenzó a pasar el tiempo, el reino no llegó y empezaron a morir todos aquellos que habían conocido personalmente al Maestro. Así que cuando estas personas ya fallecieron, se tornó todavía más difícil encontrar evidencia de cuándo más o menos habría nacido el Señor Jesús. Desde ese momento en adelante, cuando recién se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fue cuando algunos de ellos tomaron atención a eso y empezaron a recopilar información y a dejar escritos que recogían toda esa información. Y de esa manera poder transmitirlo a las generaciones venideras. Ahora, se han propuesto unas 3 ideas, bueno, pueden ser más, pero hay 3 ideas que generalmente toman vivencia cuando se trata de este tema, y es por qué o qué razones hubo para determinar finalmente que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús. Y déjenme comentarles rápidamente estas 3 razones. La primera, el 25 de diciembre es 9 meses después del 25 de marzo. 25 de diciembre es 9 meses después del 25 de marzo. Y esto fue Tertuliano el que tomó esta referencia y un amigo, Sexto Julio el africano, calcularon que el 25 de marzo era, esa fecha sí está muy precisa en el calendario hebreo,
de que fue cuando el Espíritu Santo, calcularon el día de la Pascua, cuando Cristo murió o cuando moría. Entonces ellos dijeron, bueno, quitémosle 9 meses y tenemos ahí 25 de marzo y 9 meses menos, ¿qué dice la calculadora ahí, hermana productora? Diciembre, ¿verdad? Marzo, febrero, enero, diciembre, o hacia el otro lado, 25 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, 9 meses. Así que esa es la primera teoría. Y por supuesto, este cálculo se basaba en la tradición de que Jesús fue concebido y murió en el mismo día del calendario, o sea, fue un 25 del mes. Esa era una tradición en los años de esta disyuntiva y por ello surgió esta teoría. Número 2, según otra tradición, el 25 de marzo era el aniversario de la creación del mundo. Por lo tanto, si Él era parte de la creación del mundo, pues 9 meses después otra vez podría haber nacido el Señor Jesús. Y la tercera, el 25 de diciembre coincidía con una fiesta pagana que celebraba el solsticio de invierno. Ahora, ese solsticio de 25 tenía un error. 21, 22, 23, 24, 25, 4 días de error. Y de errores vamos a hablar ahora también. La iglesia ofreció de esta manera, la iglesia dominante en ese tiempo, la iglesia que recién comenzaba a crecer de manera institucional y con todo lo demás que ya sabemos, bueno, ellos ofrecieron una alternativa cristiana a las festividades paganas. Y eso tiene sentido, como lo que pasó, por ejemplo, en la celebración del Halloween, donde todo nace y después se inventa una fecha del Día de los Muertos para quitarle un poco fuerza a esa celebración de Halloween. 30 de octubre y el 30 no tiene 31, sino 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, o sea, de toda aquella persona que ya había fallecido. Por eso tenemos tantas tradiciones en nuestra América hispana y por supuesto en otros países acerca de que ese día hay que ir al cementerio y visitar la tumba de los que han fallecido antes y todo eso. Así que de igual manera y con el tiempo se reinterpretó a estos símbolos y acciones de manera que resultaran aceptables a la fe cristiana y a la práctica de la fe cristiana. Así, el 25 de diciembre se ha ido aceptando cada vez más como la fecha de nacimiento de Jesús, pero se ha ido aceptando como una fecha conmemorativa, no como una fecha histórica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas personas que todavía hasta este siglo no tienen con precisión la fecha de cuando nacieron. Por ejemplo, yo tenía un compañero en mi escuela, él se llamaba apellido Medina, hoy es un cirujano dentista en Chile, era siempre un buen estudiante, pero cuando llegaba la celebración de su cumpleaños, él a veces, su familia hacía una fiestita y nos invitaban a esa fiestita, y él decía, esta es la fecha que determinaron que yo nací. Porque cuando él nació en unas circunstancias muy alejadas de la ciudad, que pasó el tiempo y cuando finalmente lo inscribieron en el registro civil, pues nadie se acordaba con precisión de la fecha y por lo tanto alguien dijo, no, fue más o menos ahí el 10 de abril. Pero realmente no había seguridad de eso. Así que él siempre hablaba de su fecha de cumpleaños que fue determinada no históricamente, no históricamente, sino como una celebración que se decide hacer así. Así que el 25 de diciembre se ha ido aceptando más como una fecha de nacimiento circunstancial,
pero no histórica, como mi compañero Medina. Sin embargo, hay quienes sostienen que el nacimiento ocurrió en otra época y piensan algunos que era a principios de otoño, o sea, septiembre, octubre, noviembre, o octubre, noviembre y diciembre, por ahí. ¿Por qué? Porque todavía quedaba la tradición de cuidar las ovejas, el ganado, y no hacía tanto frío como para que los pastores estuvieran a la intemperie, ya con temperaturas como estamos experimentando en nuestra ciudad. Estamos en la latitud prácticamente la misma, así que lo que hace frío aquí, hace frío allá. Y ya está haciendo bastante frío. Yo no me imagino durmiendo con unas colchas encima mío ahí a campo traviesa. Seguramente amanecería más congelado que vivo, ¿verdad? Pero no es la situación en la primavera y en el verano, donde el clima es deliciosamente caliente. Así que los seguidores de esta otra teoría de que nació en el otoño afirman que los inviernos de Judea eran demasiado fríos para que los pastores vigilaran a su rebaño en vivo y en directo. Sin embargo, como en todo hecho histórico, la tarea de un historiador es buscar muchas referencias alrededor de los eventos para poder comparar y determinar si era preciso o no esta deducción. Y resulta que con los años se ha descubierto documentación bastante fehaciente acerca de que había una raza especial de ovejas, las cuales eran especialmente dedicadas para los sacrificios pascuales y que eran criadas específicamente para eso. Eran unas ovejas de invierno y que los pastores, con todo el frío que hubiera, las tenían que cuidar porque eran ovejas muy vulnerables. No eran muchas, pero eran vulnerables a los animalitos que andan buscando una buena presa para cenar. Así es que eso como que viene y contrapone, contradice o debilita la teoría esta de que lo más probable es que Jesús nació en primavera. Dicho esto, es realmente imposible demostrar si Jesús nació o no un día 25 de diciembre. ¿Y saben qué? En realidad no importa nada. Si usted nació un día, o quítele un mes antes o un mes después, o quítele 2 meses antes o 2 después, o quítele 6 meses antes o póngale 6 meses después, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia establece? La verdad es que simplemente no sabemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Salvador. De hecho, ni siquiera sabemos con seguridad el año en que nació. Y por eso nos encontramos con ciertas discrepancias también al tratar de precisar el famoso año 1 o el año 0. Porque si medimos los años de antes del nacimiento de Cristo de atrás hacia adelante y no de adelante hacia más adelante, fíjense lo que pasa. ¿Dónde está el año 0? El día siguiente al 31 de diciembre antes de Cristo fue el día 1 de enero del siguiente año, del año 1 después de Cristo. Aquí hay un error matemático. ¿Alguien lo puede ver? Bueno, ahí está en el título, ¿verdad? Solo estoy tratando de perspicazmente ponerlos en desafío. ¿Dónde está el año 0? Si usted va contando 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ¿cuándo parte la carrera? ¿En el 1 o en el 0? La hermana Andrea aquí está gozándose porque ya está imaginando el cronómetro allí en la pantalla y viendo que, ups, nos falta el 0. Ciertamente falta el 0. Ahora, ¿por qué no estaba el 0 en este caso? ¿Saben por qué? Porque en esos años todavía el sistema aritmético no había descubierto la existencia del 0. Sabían contar 1, 2, 3, 4,
pero no habían tomado en cuenta que cuando no hay manzanas que contar, hay 0 manzanas. Y eso hay que enumerarlo. Por lo tanto, si ellos hubiesen sabido acerca de la existencia del 0, hubieran dicho año 3, año 2, año 1, año 0. Después de un año viene el año 1, ya pasó. Ahí no pasó un año entre el año antes y el año después. Ese es el primer problema. Así que ahí tenemos una variante ya de un año completo. Eso hace que en la equivalencia errada que está ahí, fíjense ahí en la parte del medio, el 0 famoso, ¿con qué tendría que coincidir? Con otro 0. Pero en este caso, pues se coincide por la inexistencia de ese 0 con el año 1. Y de ahí en adelante hay un error que se acumula hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque no existía el 0 en ese tiempo. Así que cualquier cálculo que hiciéramos en base a la información que hay, ya tendría por lo menos, una variante de un año completo. Ahora, una cosa sí es muy clara. Si Dios hubiese considerado apropiado, importante, que conociéramos la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús, yo no tengo ni la menor duda de que el Señor se habría encargado de dejarnos esa información en más de un lugar para que nadie tuviera la oportunidad de desmentir una u otra de esas informaciones. Y esta conclusión la sacamos del hecho de que el Evangelio de Lucas, por ejemplo, da unos detalles muy específicos sobre el nacimiento de Jesús. Y responden a ciertas preguntas que a lo mejor las damas más que los varones preguntarían, pero que tienen que ver con lo siguiente. Dice Lucas 2, 11 y 12, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué ciudad era esa? Belén. David nació en Belén. Pero después dice esto, fíjense bien, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Algo que parece común, pero no era nada de común. No era común, realmente era una situación realmente de emergencia. Ahora, no estamos hablando de aquí, no quiero hacer publicidad gratis a nadie, pero no estamos hablando de pañales modernos, de esos de algodón o franela que usaron con un servidor a lo mejor, ni tampoco los de tecnología avanzada que absorben y el bebé siempre está seco. No, nada de eso. Estamos hablando de trapitos, de telas ya gastadas que se dedicaban para usarlo con los recién nacidos. Así que este niño estaría envuelto en pañales. Y lo más decidor de toda esta pista que nos entrega Lucas es que iba a estar acostado en un pesebre. Si hubiera sido de una familia de más recursos o hubiera sido de una situación más normal, probablemente Jesús hubiese nacido en la habitación del hotel donde iban a estar, la posada, un hotel equivalente hoy. Y allí, por supuesto, que no estaría acostado en un pesebre, porque hoy el pesebre lo vemos muy romántico, unas piezas de madera muy hermosas, con paja limpia y fragante, con un diseño muy moderno y una luz especial arriba para que el calor le llegara, pero nada de eso era verdad. ¿Cuál era la verdad? Un lugar sucio, maloliente, lleno de moscas, donde los animales comían y donde se les echaba el alimento. Entonces ahí ellos iban y cogían la paja para comer y rumiaban. ¿Cuál es ese término de rumiar? Bueno, masticar ese pasto, ingerirlo por un rato y después sacarlo de nuevo y volver a masticarlo. Y claro, siempre caía algo ahí al residuo y por lo tanto no era un lugar tan romántico como lo vemos en los nacimientos
importados que nos llegan ahora con unos colores y unos materiales maravillosos. No, no era así. Pero las señales eran claras, claras. ¿Por qué el Señor dejó estas informaciones y no nos dejó cuando nació? Bueno, porque aquí, más de saber una fecha de cumpleaños, lo más importante era conocer el carácter de ese bebé. Y ese bebé que nacía, estaba naciendo en un envuelto, en un pañales, porque no había otra cosa que usar, y que estaba acostado en un pesebre, porque la situación ameritaba demostrar desde su nacimiento la sencillez, la humildad y el carácter generoso del Señor Jesús. Manso y humilde. Ese era el carácter del Señor. Así que, pero la fecha exacta de su nacimiento no tiene ninguna importancia y quizá por eso el Señor simplemente decidió no mencionarla ni dejarnos ninguna pista acerca de ello. El hecho es que nació, que vino al mundo para expiar nuestros pecados, que resucitó a la vida eterna y que está vivo hoy. ¿Dónde? A la diestra, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que esto es lo que debemos celebrar. Como se nos dice en el Antiguo Testamento en pasajes como el de Zacarías 2:10. Cántate y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y este pasaje, que parece que no dice mucho, porque está escrito en ese lenguaje hebraico donde hay simbolismos muy grandes, podemos entenderlo un poquito mejor en la versión a Nueva Traducción Viviente, que dice así: griten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo viviré entre ustedes. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. El Señor dijo eso. Entonces, en el versículo de arriba no tiene tanta claridad, pero ya sabemos que los hijos de Sión son los habitantes de Jerusalén. Hay que gritar con alegría porque en medio de ti el Señor iba a vivir, cosa que hizo. Por 33 años vivió entre nosotros y esto lo declara no cualquier testigo, sino el propio Dios de Israel y promete todo lo que está diciendo acerca de su Hijo. Además, el ángel que anunció Lucas 2:10, el nacimiento de pastores trajo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Sin duda, aquí hay un motivo de celebración todos los días, no solamente una vez al año. El ángel que anunció el nacimiento de los pastores trajo nuevas de gozo que serán para todo el pueblo, aún para aquellos que hoy lo reconocen como un Cristo histórico, pero no lo creen como un Cristo en el corazón. Así que, ¿hay motivo para celebrar la Navidad? Claro que hay motivo. Hay motivo porque Cristo sigue siendo la buena nueva de gozo y de salvación, que está disponible para todas las personas, no de manera automática. Usted tiene que recibirlo en su corazón de manera personal. Ahora quiero comentar un poquito que a lo mejor todo esto que dije al principio nos lleva a unos errores de cálculo. Y es lo más probable que sucedió entre gente que estaba recién dominando las artes de las matemáticas, por ejemplo, y de la contabilidad, y también gente que se estaba dedicando ya a conservar y preservar manuscritos, libros, rollos que contenían información preciosa para el futuro. Ya se sabía de la existencia en Egipto de una gran universidad o una gran biblioteca donde habían ya manuscritos y tratados de conocimiento de muchas disciplinas y de lugares del mundo. Así que pues para el siglo IV ya se había establecido, cuando digo siglo IV estamos hablando ya de 400 años después de Cristo. Por lo tanto estamos hablando de ya
casi dos generaciones que han pasado. Y recién en esas fechas se había establecido ya como algo firme que el cumpleaños de Jesús se celebraba el 25 de diciembre. Pero ¿de qué año? Eso era todavía un misterio y lo seguirá siendo hasta que el Señor regrese, pienso yo. La pregunta tuvo una respuesta de manera indirecta en el siglo VI, cuando en ese momento las iglesias de Oriente y de Occidente ya habían comenzado a marcar diferencias. Acuérdense que la iglesia ya en el siglo VI había crecido tanto, se había institucionalizado tanto, no era otra cosa más que una copia del poderoso gobierno romano y por lo tanto habían asumido leyes, órdenes y toda la estrategia para avanzar en la predicación del evangelio y ya no lo estaban haciendo por predicación ni por convicción del Espíritu Santo, sino más bien por las armas. Todo eso ya estaba ocurriendo. No se olviden que en ese siglo, más o menos, es cuando una parte de la iglesia empezó a apartarse y es lo que hoy constituye la iglesia, déjeme recordar el nombre, ortodoxa. La iglesia ortodoxa, que domina sobre todo Rusia y todo ese lado frío del planeta, está bajo el control de esa iglesia. Y como cada iglesia quería tener la verdad en primer lugar, pues ya hubieron ahí intentos de fijar una fecha más precisa acerca del nacimiento del Señor Jesús. Así que la fijación de una fecha para la fiesta de la Pascua en la que había tenido lugar la muerte y resurrección de Jesús tampoco fue una excepción. Así que ya en el quinto siglo, en el año 526, el Papa Juan I quiso poner fin a la polémica de esto de la fecha y se le ocurrió a darle esta tarea a un monje que vivía en Roma, pero que era de lo que hoy sería Rumanía o Bulgaria. El monje en cuestión tenía la fama de ser el clérigo más erudito de Roma. Y en idioma ciertamente era erudito. Estamos hablando ya del siglo V. Él hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba latín. Por lo tanto, él ya había empezado a hacer traducciones de ciertos libros de la Biblia al latín. Y su nombre era Dionisio. Dionisio era, entre otras cosas, un experto también en cálculos astronómicos. Es decir, era un hombre multifacético en cuanto a las ciencias de la época. Y, por supuesto, él ya sabía medir órbitas, movimientos del Sol y de la Luna y, por supuesto, de la Tierra. Herramientas básicas y necesarias para poder establecer una fecha exacta de la Pascua judía, que eso era lo que más les preocupaba en ese tiempo. En los cálculos no había que perder de vista que los meses judíos son lunares y la fiesta se celebraba, porque la Biblia lo escribe ahí, el 14 del mes judío de Nisán, pero eso obedece al orden lunar. Y este es el origen del problema, pues los años lunares son más breves que los años solares. Los años lunares son más breves que los años solares, ¿verdad? Y se acuerdan que el domingo mencionamos una diferencia de 4 minutos en la órbita completa alrededor del Sol, no de la Luna, del Sol, y que eso cada 4 años agrega un día extra al mes de febrero. Bueno, si alguien está aquí ya echando humo por tanta matemática, pues los comprendo y los entiendo, pero como información, tómelo como información, no tiene que memorizar todo esto ni tiene que hacerlo tan permanente en su mente como para responder a un examen el próximo miércoles. Se me acaba de ocurrir esa idea malévola ahora para ustedes. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo en esto, pero decirles que todo eso trajo una serie de hipótesis de Mr. Dionisio, las cuales ciertamente ayudaron un poco
pero lo que no tuvo Dionisio a la mano fue todavía una matemática más adelantada y información más precisa acerca de los tiempos lunares, los tiempos solares y los tiempos terrestres. Así es que es un tema que en su momento no se pudo dilucidar y que hoy tampoco, porque aún hoy con toda la ciencia y la tecnología que tenemos, la evidencia que existe no es suficiente para establecer realmente cuándo nació Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la pregunta fue, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Y pues déjenme responder a esto. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Y la respuesta es no. Lo más probable es que no nació el 25 de diciembre. Puede ser una variación de meses, de días o de años. Así que no nació probablemente el 25 de diciembre. Ahora, ¿la fecha del nacimiento es importante, tan importante? No, tampoco es importante porque nada del plan de salvación ha cambiado. Y no importa si el Señor vino el día 1, el día 0, el año 6, no importa. Lo que hoy está es real, es importante y el plan de salvación no ha cambiado. ¿Debería afectar esto nuestra fe? Tampoco. Si Dios, como lo mencioné hace un rato, hubiera querido que lo supiéramos, habría hecho lo que hizo en Lucas 2 y habría dejado la fecha, la hora y el lugar hasta las coordenadas. Habría dejado el Señor para que todo el mundo supiera. Así que tampoco, no es importante. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Lo importante es, como nos dijo allí el Evangelio, es que debemos saber que Cristo nació, que nació en Belén de Judea. Y con eso trajo Él un plan maravilloso de salvación para todo aquel que en Él cree, como dice Juan 14:6. Pero lo más importante de todo esto es que haya una Navidad en su corazón y que usted haya recibido a ese Jesús que haya nacido dentro de usted. Si eso ocurrió, que el Señor lo bendiga. Si eso todavía no ha ocurrido, tome en cuenta que esta Navidad puede ser la ocasión en que usted realmente le entregue su vida al Salvador. Que el Señor nos bendiga y que con ello podamos renovar nuestro gozo y alegría a este espíritu de Navidad que esperamos celebrar todo el mes de diciembre. Vamos a despedirnos con una oración y pedir la bendición. Padre bueno, gracias porque aún en este estudio de la Biblia donde la usamos brevemente, sin embargo tus argumentos son tan poderosos que aún con toda la historia que podamos recurrir, no nos sirve si tú no quieres. Y con tan poco nos puede servir cuando tú así lo determinas. Señor, estamos en tus manos y por ello pedimos tu bendición. Y que al celebrar la Navidad en este mes de diciembre, estemos recordando en cada momento ese día en que Cristo nació en nuestros corazones y que lo hicimos nuestro Señor y lo hicimos nuestro Salvador. Y oramos ahora por todos aquellos de nuestras propias familias, de nuestras amistades, de nuestros seres queridos, que todavía no han tomado esa decisión por Cristo, que la Navidad de alguna manera los convenza, los haga recapacitar a tomar la decisión más importante en la vida de todo ser humano. Ahora, Padre, te pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.